Bueno, reiniciamos contigo, Roca. Lo único que vamos a disponer de unos pocos minutos, Roca, si no lo tomas a mal. No, no, al contrario, por favor. Y bueno, sí, quizá a la población, no sé si tú quieres abordarlo por ahí, hablar de cómo quieren asustar a la población, como que ese dinero que se ha ido acumulando en 27 años, por el hecho de plantear un plebiscito que va a ser un fideicomiso, y en el caso de 2 años esa plata pasaría a donde nunca podía haber salido, porque la plata de los trabajadores va para su futura pasividad, y la institución que paga la pasividad es el Banco de Previsión Social. Así que de allí no podría haber salido nunca, y menos para que privados hagan plata con plata ajena. Claro, porque además estamos hablando de la seguridad social como un todo también. Es decir, el concepto de la seguridad social implica que el trabajador que, ya sea por enfermedad o por paro, por seguro de paro, o porque por digamos alguna enfermedad o por vejez, queda sin trabajo, tiene que tener una compensación. Y eso lo asegura la seguridad social. Y entonces la seguridad social va mucho más allá de la jubilación. Pero por un lado, las AFAP simplemente de lo que se encargan es solamente de la jubilación, por un lado. Y además con el dinero de los trabajadores. Y además se lo devuelven suponiendo que el trabajador va a vivir arriba de 100 años por lo general, a través del Banco Seguro, digamos, que es el que después se encargaría de pagar esa pasividad, y eso se prorratea entre varios años y entre varios meses, con lo cual la mayor parte de ese dinero que el trabajador va acumulando teóricamente allí, se le devuelve en fragmentos muy pequeños. Eso está demostrado más por lo que son la magnitud de las jubilaciones que pagan las AFAP. Pero sí, además otro aspecto también de la reforma que me parece importante... Antes de terminar, consignar que el 90% de las jubilaciones pagas por las AFAP no llegaron a 5.000 pesos. Y el 58%, casi el 60%, no llegaron las jubilaciones pagas por las AFAP a 1.900 pesos. No, es casi irrisorio, lamentablemente. Claro, a los únicos que les conviene son los que tienen sueldos monumentales, digamos, porque en definitiva son los que por encima de determinado monto ni siquiera pagan a... Después de 236.000 pesos, en este país tenemos la vergüenza que es propiciada por las dos coaliciones, que después de 236.000 pesos por mes no están obligados ni a estar ni en el BPS ni en la SAFAP. Claro, entonces ahí te encontrás con que las cámaras obviamente están a favor de la SAFAP, porque a ellos les favorece todo este sistema del cual se han beneficiado. Pero por otro lado también el otro punto que me parece clave recalcar, y allí me parece que es una fortaleza también de la reforma constitucional, el tema de la edad, porque fíjate que ayer miraba el último dato que salió del mercado laboral. Los muchachos menores de 24 años, la tasa de desempleo es del 20 y pico por ciento. Y tú fíjate si además los trabajadores se ven obligados a trabajar hasta el día que van a los pinos, como se dice habitualmente, estos muchachos para conseguir fuente de trabajo están recontra liquidados, van a rezar para que los viejos nos muramos todos, porque si no nunca llegan a conseguir trabajo. O sea, porque va a quedar mucho más estancado la demanda laboral a través de todo esto, ¿no? Y bueno, ni que hablar del tercer punto, que es un poco el de mejorar las jubilaciones miserables que se le pagan a los que tienen el mínimo jubilatorio. Es decir, que los 3 puntos a plebiscitar me parecen 3 puntos absolutamente básicos, ¿no? Eliminar estas empresas intermediarias financieras que lucran con el dinero de los trabajadores, poner una edad en la cual, de 60 años, en la cual el trabajador tenga derecho, no es la obligación, es el derecho a jubilarse, y también mejorar las jubilaciones más bajas. Creo que los 3 puntos están, a mi modo de ver, muy bien proyectados. Y el cuarto, fundamental,
es que el pueblo tiene el derecho de decidir directamente un tema clave para su vida como la seguridad social. O sea que hasta los que estén contra estos 3 puntos deberían apoyar el plebiscito para apoyar que el pueblo directamente decida, ¿no? Ah, sí, hay que habilitar los mecanismos de democracia directa, hay que habilitarlos. Y ahí abre una posibilidad de que nuestro pueblo se empiece a politizar un poco más en un sentido correcto, el del término politizar, que es tener información, que es tener la necesidad de que sepamos que tenemos que decidir sobre lo que ocurre en nuestro país. Bueno, y esto elevar un poco la mira, porque realmente hace tiempo que estamos medio jodidos, ¿no, Roca? Que se discutan directamente estos temas. Y de ahí el terror que tienen, y por eso están tirando cualquier bolazo y cualquier cuco, ¿no? De que confiscar y no sé qué historia. Cuando el que confisca realmente, si pensamos bien, el que está confiscando los ahorros de la seguridad social son estas empresas privadas que están administrando un dinero que no les corresponde administrar y están cobrando además jugosas comisiones que llegan al 20% por administrar. ¿Y cómo administrar además? El 60% de ese dinero lo utilizan para comprar bonos y títulos del Estado, con lo cual le prestan el dinero al Estado. O sea que en definitiva termina el Estado administrando esa plata, pero pagando una comisión para eso. O sea que... Sí, plata que nunca... Pagando intereses, además. Plata que nunca tenía que haber salido del Estado, que en este caso del BPS. Sí, como tú... Directamente. Nosotros no entendemos a veces, o el programa nuestro no lo ve nadie, o no sabemos expresarnos, porque la gente no podría estar aceptando esta barbaridad que está instalada. Claro, eso hablará clara también como parte de la juventud hoy tiene una actitud antipolítica, porque las únicas políticas que ha conocido son políticas que son contrarias al interés general, porque cuando hablan de toda esta plata, todos los años, cuando desde el año 2017 lo que las AFACES llevan, es decir, no está en el Banco de Previsión Social, supera los $1.000 millones, quiere decir que el Estado uruguayo está reponiendo todos los años esa plata, porque no hay otra manera. Y como bien dices tú, y estas dos coaliciones tienen una política, de ahí la importancia de la política, una política nefasta, por lo menos para el pueblo, que le permiten a esta gente hacer plata con plata ajena, una plata que debería estar en el Estado, y como bien dices tú después, un porcentaje enorme de las inversiones de ellos van al Estado, y el Estado todavía por esa plata que no sería de ellos, no debería ser de ellos, y que el Estado nunca podía haberse despojado de ella, está pagando intereses, es decir, intereses que en última instancia pagamos todos nosotros, ¿no? Sí, exactamente, o sea que en definitiva ellos lo que están haciendo ahora es aquello de Goebbels, ¿no? Una mentira repetida muchas veces se la quieren transformar en verdad, pero aquí en realidad la confiscación la realizan directamente las AFAP, ahí no hay otra confiscación que esa. Es más, cuando los cuarentones y los cincuentones vieron que en muchos casos iban a cobrar menos que lo que cobrarían o que lo que hubieran cobrado si se hubiera seguido el sistema del BPS, se establecieron fideicomisos como lo que plantea ahora la reforma. O sea que en definitiva allí están reconociendo que el método que se va a utilizar en la reforma constitucional es el mismo que usaron para solucionar el problema de los cuarentones y cincuentones. O sea que aquí no hay ningún misterio. Y además la propia reforma constitucional dice que ningún trabajador se va a ver perjudicado en lo que va a cobrar. O sea que en todos los casos va a cobrar lo mismo que por el sistema actual o va a cobrar más. O sea que no hay... Y bueno, y también la prueba del 9, diría yo. Entonces fíjate que ahora, al obligar a todos los trabajadores a afiliarse a la SAFAP, independiente de lo que ganen, Rentas Generales se compromete a pasar dinero al BPS durante 30 años más, entre 20, es decir, 30,
por la plata que va a perder el BPS como consecuencia de que ahora hasta los trabajadores que ganan menos van a tener que depositar parte de sus aportes en las AFAP. O sea que el Estado mismo ya está reconociendo que eso va a tener un costo que lo va a asumir Renta General y otro del Estado. Más claro, echarle agua, ¿no? Sí, sí. Yo diría que por hoy dejamos, hemos metido muchas cosas, Roca. Los temas dan para seguir conversando, pero esta última parte capaz que precisa, después de nuestra oportunidad, un mayor desarrollo de una población que sabemos que tenemos cierta cantidad de audiencia que nos escucha, pero vemos que tiene dificultad de comprender muchos temas. Y bueno, aquí quedó de una cantidad de cosas, y te agradecemos enormemente, Roca, quedaron una cantidad de cosas claras, que eso es fundamental. Por supuesto que el tema daría... Me encantaría que por lo menos queden dudas para que después la gente se informe más y saque sus propias conclusiones, ¿no? Eso es lo que uno busca. Es por ahí la cosa, y te agradecemos enormemente, Roca, tu colaboración. Estamos en contacto y en cualquier momento te molestamos de nuevo. No, por favor, moleste a ninguno. Un abrazo para ti y un saludo para la... Un abrazo, Roca. Bueno, vamos a empezar, porque no lo quise cortar mucho antes. Vamos a empezar con ese mensaje que recibimos, si hay alguno más, Eduardo. No, fueron simplemente mensajes de saludo y de buen éxito, deseándonos. Igual de Castillos, y de acá una conocida de acá de Rocha, deseándonos éxito y que están de acuerdo con el programa, ¿no? Bueno, eso es importante. Y están prendiditos al cable 8. No, los temas son muchos. Vamos a estar el miércoles 3 de enero. En realidad tenía que haber conversado con Homero, pero la otra vez habíamos conversado, porque justo coincidió que el lunes fue el lunes 25, por eso estamos haciendo hoy miércoles 27 este programa, y haríamos el miércoles 3 de enero, haríamos nuevamente el programa, y después volveríamos al horario normal y día normal, que es los lunes a partir de las 22 horas. Sí, este tema del plebiscito de la SAFAP, hay que tener claro que el BPS es la institución que paga todas esas prestaciones, que como bien decía Roca, asignaciones familiares, cuando estás enfermo, seguro de paro, y después las 800.000 pasividades que tiene el BPS para pagar. Sí, claro. Entonces, la plata tiene que estar ahí. Claro, la gente lo que tiene que saber que al BPS lo han ido desmantelando. Bueno, ni hablar. La gente se ha ido sumando a la SAFAP, porque el problema que tenemos, que al estar las dos coaliciones de acuerdo, tenemos como un cerrojo de información. El otro día una persona me decía, yo veo que no hay información. Dice, no nos informan. Y entonces yo le dije, mire, la pregunta que usted me hace me viene como anillo al dedo para responderle. ¿Qué ocurre? Para hablar de una parte de los poderosos que serían el capital especulativo, el capital financiero, es decir, el capital de los bancos. Bueno, nosotros tenemos en el país incluso un interés que es de usura legalizado, ¿no? Entonces se defienden esos intereses políticamente. Claro, tenemos esta joda de la SAFAP, que la plata de los trabajadores, en lugar de ir al BPS como correspondía y siempre se hizo, terminó con distintos cuentos que sería largo de explicar, pero de a poco vamos a ir explicando. Terminó en manos privadas, que recién explicamos toda la joda que eso implica. Entonces, eso implica de financiar el BPS, porque la plata de la AFAP equivale, la mitad de la plata va para la SAFAP de los trabajadores y la otra mitad va para el BPS, pero no va al 100%, va a la mitad, el 50%. Ahí está desfinanciando al Banco de Previsión Social. Eso es lo que hay que corregir. Y eso es lo que en parte el plebiscito corrige, pero la ley que salió, esto no lo toca. Claro. Sigue el privilegio que desfinancia el BPS, porque la plata, en vez de estar el 15% que los trabajadores aportan
sobre sus ingresos, en lugar de estar en el BPS, va para que estos agentes privados hagan plata con plata ajena. Pero en pocas palabras, es un despifarro. Sí, pero aparte se beneficia a privados que en realidad no le prestan ningún servicio a la población. Sí, sí. Ya dijimos los intereses que pagan las AFAP, Sí. que más o menos un 20% ya no se ve más porque esa plata la agarran como comisión. Sí. Más un seguro que dice que cuesta 15% de esa mitad que va para las AFAP. Ahí desfinancian el BPS. Después, ¿qué ha ocurrido? Industria y comercio, las patronales, que antes aportaban 15%, hoy aportan 7,5%. Pasó de 15 a 2,5% durante el gobierno de Jorge Valle en el año 2001. Y ahora llega a un 7%. Y en el año 2007 el Frente Amplio bajó de 2,5% a 7,5%. Entonces, Ha venido descendiendo. Ahí tienes otra plata que dejó de ingresarle al BPS. Exacto. Entonces, el BPS podría estar mal por estas razones que estamos hablando. Podría estar bien si estas dos razones se corrigen. ¿Qué otras razones hay para corregir? Que no se precisaría ley, sino fiscalizar. Eliminar el trabajo en negro, que no baja del 30%, y la subfacturación. Es decir, que tú ganas determinado dinero, pero una cantidad de empresas te pasan al BPS por menor monto. Sí. Subfacturan, es decir. Entonces, esas 4 cosas, esa es la que hay que corregir. Y después hay que corregir, que no está en el proyecto de reforma, pero en esta reforma que esta gente se da el lujo de decir que está cambiando las cosas para mejorar, no está mejorando. Lo que pasa es que el Frente Amplio, en última instancia, comparte lo que se está haciendo. Porque, por ejemplo, la clara está, el Frente Amplio ayudó en el 2007 a bajar el aporte patronal de industria y comercio, que es el 65% del empleo, es casi la mayoría. Sí. Ayudó bajándolo de 2,5% a 7,5%. Y después, sí, habrá ayudado a bajar. Sí, porque hizo un salto bastante grandecito. Y después, el Frente Amplio, si estará de acuerdo con esto, de esta nueva ley que nada mejoró, que por ejemplo, en 15 años que gobernó, no tocó la AFAP. Que si realmente quisiera, lo podría haber hecho. Y hace mucho tiempo ya podía haberlo hecho. Y tiene mayoría parlamentaria. Claro. Entonces vemos que todas estas dos coaliciones están al servicio de estos intereses, que serían intereses de capitales que especulan, de capitales prestamistas, como es el caso de un crédito legalizado que es usurero. Esta realidad tenemos. Entonces yo le decía a esta persona, dice, pero no nos informan. Y bueno, ¿cómo le va a informar o le va a decir esto que yo le estoy diciendo, que es parecido, digamos, a lo que le estamos hablando ahora en la audiencia? Claro, por supuesto. Digo, sí, lo que pasa es que la gran prensa, el propio Canal 5, pero más que nada, los canales 4, 10 y 12, que es lo que ve la inmensa mayoría de la población todos los días, los 365 días del año, es parte del poder económico. Esos canales pertenecen a la misma gente que de repente sus dueños, por ejemplo, son parte de gente que tiene propiedad en las propias AFAP. Claro. Gente que, como decía Roca, la emisión de letras y bonos de deuda externa, que creo que en este programa no lo dijo, pero existe, también ellos, esos poderosos, allí compran esas letras y compran esa deuda externa totalmente innecesaria, por ejemplo, que está, otro día hablaremos, pero está. Acá que se ve claramente que hay un poder económico que dentro del poder económico, por supuesto, tiene los grandes medios de manipulación de la opinión pública, que son los más poderosos del país. Entonces, ellos tienen todos esos medios ¿para qué? Para adoctrinar con su mensaje a la gente. Por eso salen inclusive ministros a decir que le van a robar la plata de los trabajadores, donde todo lo contrario. Por ejemplo, en el plebiscito, en una parte, pero hoy no nos vamos a poner a leer, lo hemos leído en otras oportunidades y lo vamos a volver a hacer, el proyecto
de plebiscito de reforma constitucional contiene una parte donde explícitamente habla que cuando el dinero de los trabajadores vuelva al cabo de 2 años al Banco de Previsión Social, que es lo que corresponde, por eso la importancia de firmar por la papeleta para que ésta esté y podamos ponerla en las urnas y lograr un triunfo y avanzar en estas cosas. Entonces, habla claramente en el proyecto de ley lo siguiente, dice que la plata de cada trabajador llevará la trazabilidad que tiene, es decir, trabajó en tal año, en tales meses, aportó por tanto, todo eso va como historia del trabajador individual a esa plata que es de él, que estuvo de repente en el BPS, que después estuvo en la AFAP y que ahora va a pasar todo al BPS, pero pasa con la historia laboral de ese trabajador, con sus aportes. Todo lo contrario es lo que están diciendo, que esa plata se va a enajenar. Que mejor que esté en manos del Estado uruguayo. Ahora, han ido preparando el terreno porque todo lo que decíamos, esos 4 puntos donde no se ayuda a que el BPS tenga recursos y se hable contra él, es claro, de a poco han logrado con ese manejo de todos los días de machacar y machacar, de desprestigiar la seguridad social, que da para hablar mucho, y estamos en el horario así, ya en el límite. Yo la verdad que te agradezco la presencia tuya porque igual y que sigas viniendo al programa, porque esto ayuda, tú vas aprendiendo algunas cosas, claro, cómo también, no. Porque esto hay que hablarlo, sí. Hay que las cosas no de un día para otro, que uno maneja una cantidad de conceptos. Yo siempre digo esto, Julio, perdón. En la casa que yo me siento bien, yo sigo yendo. Y acá yo me siento bien. Está bien. Me siento bien con el programa, me siento bien con... Bueno, Mero, disculpa los minutos que hemos abusado de ti. Nos vemos el próximo miércoles como excepción a las 22 horas. Que pasen bien. Será hasta el miércoles, si Dios quiere. Encuentro con la verdad. Análisis político, económico, social y la presencia de actores locales y nacionales. Por una seguridad social ideal, sin la participación ciudadana y popular, no hay salida. Encuentro con la verdad. Conduce Julio de la Llana por Canal 8.